Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 12 de Lacan, Problemas cruciales para el psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición el licenciado Enrique Ratín. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Bueno, muchas gracias, Lauri. Buenas tardes a todos nuevamente. Como les dijo Lauri, el día de la fecha es Enrique Ratín quien nos va a hablar de la clase 15 del 7 de abril del 65, que titulamos La nominación, el nombre propio. Les recuerdo que las versiones que estamos tomando a partir de la clase 6 es la versión colombiana, la de Bogotá, que si quieren después la ponemos en el chat. Enrique Ratín es psicoanalista de la Escuela Freudiana de Montevideo, institución de la que es AME y AE, además de fundador. Dicta cursos y seminarios en dicha institución desde su fundación en 1982. Ha realizado exposiciones, seminarios y conferencias. Coautor de diversos libros y revistas de psicoanálisis en el país, en su país y en el extranjero. Enrique es editor de la revista Anudar y del libro RCI, publicaciones de la Escuela Freudiana de Montevideo. Es autor del libro Escritos psicoanalíticos, es coautor de Fin de análisis, autorización del analista, ha sido profesor de psicoanálisis en la Universidad de la República, así como ha sido jefe del Departamento de Psicología Clínica del Hospital Psiquiátrico del Ministerio de Salud Pública, realizando en dicha institución mensualmente la presentación de enfermos desde 1996 hasta la fecha. Bueno, Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría poner tu mail en el chat, si me lo recordás, así ya queda. Bien. Enrique. Sí, no, es Ah, ER, R. AWT, Sí. I y latina, ¿no? N, Ratín, 952 @gmail.com. Bueno, muy bien. Bueno, ahí les pongo el mail para las consultas. Bueno, muchas gracias, Enrique. Me muteo y te cedo la palabra. Bien. Bueno, muchas gracias, Estela Maris, por nuevamente un año más invitarme a trabajar en este espacio que la verdad que trabajé una vez sola antes, el año pasado, y me sentí muy cómodo, por eso acepté la nueva invitación a trabajar nuevamente con ustedes. Bueno, voy a trabajar sobre esa clase específicamente de este seminario tan rico, que es el seminario 12, un seminario poco trabajado, en realidad, pero que en definitiva considero un seminario fundamental para abordar a Lacan, como casi todos los de él, ¿no? Tienen varias clases que fueron como cerradas, ¿no? A quien Lacan invitaba a hablar y demás. Pero bueno, en esta específica se produce algo interesante, que es cuando empieza a hablar de la nominación, del nombre y el nombre propio, que eso va a tener una deriva por la identificación, se viene la identificación, pero también pasa en el 67 por la proposición del 9 de octubre, o la propuesta del 9 de octubre, en donde vuelve a tomar la nominación, pero ya la hace circular también en torno a lo que tiene que ver con los grados y demás. Y para concluir, digamos, entre comillas, en lo que uno cuando lee su obra, en un sentido cronológico del término, entre el 73 y el 75, específicamente en el seminario RCI, el Simbólico Imaginario, en donde vuelve a retomar el tema de la nominación, del nombre, el nombre propio y los nombres del padre, ¿no? Bien, lo que decidí hacer en esta invitación fue, bueno, hacer recortes de lectura de la clase,
Por supuesto, es mi interpretación, lo que leí en esa clase, y se los cuento, lo escribí. Y bueno, después cómo eso, digamos, entiendo yo que vuelve a retomar, o a ser retomado por Lacan del 73 al 75. Comienzo a leerles, ¿les parece? En esta clase comienza planteando Lacan la función del significante y sus efectos que singularmente determinan al sujeto, ya que el significante le proyecta a cada instante los efectos mismos del discurso. Se basa en el diálogo del Cratilo de Platón y dice que Hermógenes, Cratilo y Sócrates permanecen en un diálogo muy útil que termina en la valorización del impas completo en el debate. Ahí Sócrates le dice a Cratilo que reflexione bien acerca del rompecabezas del que estaban dialogando y que trate de seguir pensando en eso. Así lo plantea Lacan. En ese momento se plantea el estatuto del significante considerando el nudo de la tradición del lecton, L-E-K-T-O-N, que es el enunciado para los estoicos y que viene de lecticos, que quiere decir capaz de hablar o relativo al arte de decir. Se encontrará allí confirmado lo que al principio trató de resumir de un modo que según él no tiene nada de original, y es lo que está inscrito en la partida de esa tradición y que reposa sobre la oposición concerniente a la función del significante. Lo piensa entre dos grandes funciones que Aristóteles admirablemente, decía él, había distinguido. O sea que por un lado afirmaba su simplicidad y de donde conviene partir para localizar todo lo que se ha dicho después. Y ahí Lacan dice que, y no necesariamente viene ni de Saussure ni de Jacobson. Va ahí, al Cratilo de Platón. Ahí en esta teoría del significante que los teóricos impulsaron a la perfección, en lo que llamaron signum signatum, o significante, significado, ya estaban en circulación, dice Lacan, desde hacía 2000 años. Él habla de las dos oposiciones del ónoma y el lexis, o sea, del nombre y de la frase, o la oración. Comienza planteando que el tema de la función de la nominación merece ser reservada como original, como teniendo un estatuto opuesto al de la enunciación, donde la frase, cualquiera sea, ya sea proposicional, definicional, relacional, predicativa, siempre nos va a introducir en la acción eficaz del síntoma y que culmina en la formación del concepto. Eso es que algo que deja en suspenso, o propone que eso es algo que deja en suspenso la función de la nominación, ya que ella, la nominación, esa función, introduce en lo real, dice, ese algo que denomina, y de lo cual no es suficiente resolverlo solo pegándolo a una cosa, como quien pega una etiqueta, y que permite reconocerla. Hay algo más. Es decir, que la nominación de la cual se trata parte de la marca, de la traza de algo que entra en las cosas y modifica el estatuto mismo de esas cosas. Es por ello que esa función de la nominación comporta una problemática alrededor de la cual empiezan a girar en ese diálogo Hermógenes, Cratilo y Sócrates. Hermógenes toma una vía, dice Lacan, de la verdad, que es la que desarrolla la insistencia, bueno, del convencionalismo de la nominación, dice Lacan, y que el carácter arbitrario de la elección del fonema, tomado en su materialidad, dice, tiene algo igual de indeterminado y de falaz, de equívoco. Plantea que nada nos obliga a captar lo que se podría llamar una semejanza, una conveniencia del nombre a la cosa. Sin embargo, Sócrates, con su dialéctica que lo caracterizaba, nos muestra su inclinación hacia las enunciaciones de Cratilo. Pero en otro radicalismo, en otra posición más radical, insiste para mostrar que no podría haber allí una función eficaz de la nominación si el nombre en sí mismo no comportara esta perfecta conveniencia con la cosa que designa. Es decir, el modo en el cual las palabras están en el debate, recortadas, solicitadas, es el modo en el cual el juego
se conduce alrededor de una pretendida expresividad del fonema. Lacan ahí plantea que en la función de la nominación lo que es importante es el modo de recortarlas con las tijeras, dice él. Y eso es lo esencial en la función. Pero la existencia del nombre, dice Lacan muy astutamente, ustedes lo van a reconocer, pero la existencia del nombre no es el corte, sino por lo contrario, la sutura. Propone que el nombre propio sobre el cual en el inicio de ese discurso ha dirigido nuestra atención es lo esencial, el nombre propio en su nominación dice onoma idiom, nombre modismo. Ustedes recuerdan que modismo es una expresión fija cuyo significado no se deduce necesariamente de las palabras que la forman, aunque uno conozca lo que cada una de ellas quiere decir por separado. El nombre propio en su nominación dice onoma idiom, nombre modismo. Ello, dice Lacan, comporta una ambigüedad que ha permitido querer decir, por un lado, el nombre que le sea propio a alguien, y por otro lado, que el nombre especificado en la pura función de nominación propia quiere decir también nombre. Es el nombre que se le da a alguien, pero también nombre. Es decir, no es allí donde hay que ver lo esencial de esta función del nombre propio, que en medio de todos los nombres es el quien nos muestra del modo más propio la función del nombre. Es decir, eso, nombre, dice Lacan. Pues con esa fórmula guía, dice Lacan, podemos interrogar todos los nombres bajo ese aspecto de la nominación. Lo interesante es que Lacan dice que es el nombre propio el que presenta del modo más manifiesto ese trazo, que hace de toda institución fonemática del nombre el acto fundador del nombre, en su función de designación, ese algo que tiene siempre en sí esa dimensión, esa propiedad de ser un pegamento que esté colado, de dejar hacer algo esencial, oculto en la estructura del nombre propio, en ese pretendido nombre particular que le será dado al sujeto. Lacan es claro con esto. Hay algo oculto en la estructura del nombre propio. No es simplemente el pegamento del nombre hacia una cosa y representarla y fonetizarla. Hay algo oculto en el nombre particular, el nombre propio. De lo que se trata es el modo en que ese pegamento, o sea, la sutura, lo que cose, son destinados a enmascarar ese agujero, es decir, a enmascarar, a tapar ese agujero, el agujero de un personaje inventado. Por otra parte, todo, dice Lacan ahí, los novelistas o los dramaturgos testimonian en esa experiencia de la función de hacer surgir personajes mucho más verdaderos que los personajes vivientes. Nadie duda que Clark Kent sería Superman, al tener que designarlos de un modo que los haga sensibles. Por ejemplo, dice, leamos en Claudel uno de los personajes que es Signe de Cofontaine, un personaje que nos muestra algo bien singular, que lleva enmascarado en ese nombre, Signe de Cofontaine, Signe, en ese nombre, algo ambiguo, porque encierra el nombre del pájaro de cuello curvo, cisne, y la designación propia de signo, que es dado al mundo de algo de acto de nominación, porque ese acto no se hace nunca al azar. Es decir, que hace alusión a la homofonía existente entre signe y signe, entre signo y cisne. O sea, que plantea que el acentuar el convencionalismo cuando se trata de dar su estatuto de significante no es más que una fase del problema. Convencional es el nombre para quien recibe la lengua en su facticidad actual, ¿verdad? En su resultado. Pero en el momento en que el nombre es dado, es allí precisamente que está el rol, la función, la elección de aquel de un modo que no ha sido jamás retomado. Dice Lacan que Caratiro lo llama el artífice, así, el artífice el nombre.
Él lo hace no importa qué ni lo que él quiere. Es necesario que para que la denominación sea recibida de algo, para que esta denominación se opere en alguna parte y alcance algo más, dice Lacan, algo más que el consentimiento universal. Entonces Lacan dice, ¿qué es lo que hace que ella se propague? Y que sea algo diferente a solo el consentimiento universal. La cuestión del nombre, ¿no? Propio. Se pregunta Lacan eso. Y se contesta que se hace, ¿saben de qué manera? Dice él, con un singular modo de imaginar la función del objeto pequeño a. Dice, es como un significante insensiblemente pasa en uno de esos lados del significado que no había aún aparecido, como el significante se cambia en la evolución de las significaciones. Ahí plantea algo interesante Lacan, y dice, el analista sabe de esto cuando ha sido movilizado por cada uno de sus analizantes con algún nombre propio. La escena, la de su cónyuge, la de sus padres, hasta el personaje de su delirio, dice Lacan. Allí juega el nombre propio en tanto que puede reencontrarse fragmentado, incorporado en otro. Ahí Lacan va a utilizar la botella de Klein, la figura topológica, para explicar lo que está en el borde de reversión es lo que se inscribe, dice. Es decir, en la función propia, que por relación a un patrón, en el sentido que esa palabra tiene, dice, para la costurera, el fragmento de tela que permitirá estudiar tal mitad del vestido. Es decir, la función de la pequeña letra muestra lo que debe ser cosido, dice Lacan, suturado. Se trata de la función de sutura ficticia, lo que debería permitirnos el método que trata de sugerirnos, lo que nos permitirá aprender, diferenciar de esta imagen, es una suerte de soporte primitivo a propósito del cual podría distinguirse, dice, el modo en el cual se hacen las suturas. Y ahí trae algo interesante desde el punto de vista clínico, y sabemos que es así. Claramente plantea que no se hace, la sutura no se hace en el mismo punto, ni con el mismo fin, ni en la psicosis, ni en la neurosis, ni en la perversión. Las suturas son diferentes. Es más, podremos decir que en el caso de la psicosis, digamos, ahí justamente es donde no cuenta el sujeto con el objeto pequeño a para poder suturar. Sí lo va a hacer de una manera que nos va a plantear más adelante cuando les hable en la época del RCI. Es decir, que es en el modo en que se hacen las suturas, en las historias subjetivas, que el significante, a distinción del signo, es algo que representa un sujeto para otro significante. Es la forma de la alienación. Ella representa, dice Lacan, un sujeto para otro significante, pero en la medida en que el significante que determina el sujeto, al mismo tiempo lo barra. Una barra que quiere decir a la vez vacilación, división del sujeto. Aún así, no dice que el significante no pueda de ningún modo ser materialmente sensible al signo y representar algo para alguien, porque puede ocurrir también. Plantea que la teoría de un signo es pregnante, o sea, que encierra varios significados, formalmente, y se impone de tal modo a la atención en ese momento que él vivía de la ciencia, y eso es interesante, fíjense, Lacan en el 65, pone atención en el momento que él estaba viviendo de la ciencia en ese momento, y dice que ha escuchado a un físico decir que al fin de cuentas el apoyo de toda la teoría física, ese físico lo va a encontrar en una certeza última de que podrá formalizar el descubrimiento de toda la física moderna en términos de intercambio de signos. ¿Mm? ¿Y saben de lo que habla Lacan ahí? Habla de la concepción cibernética. 1965. Ya sabemos, ¿no?, que lo cibernético empezó, el 1-2 del lenguaje de la computación empezó en el 52, pero ahí planteaba el prodigio de la concepción cibernética, así le llamaba. La ingenuidad en que se adopta en una formalización de la tesis de la información, dice Lacan. Hoy lo vemos en 2023 con la inteligencia artificial y todo lo que está trayendo, algunas cosas hemos escrito al respecto, ¿no?
Y Lacan se pregunta si hay allí algo con lo cual podemos contentarnos, en lo concerniente al estatuto del sujeto en relación con el signo. Porque aquí es donde hay que diferenciar, ¿no? La IA, la inteligencia artificial, relacionada al signo en oposición a la cuestión del significante, ¿no? Y ya Lacan se estaba preguntando, ¿no? Inteligencia artificial, pero bueno, algo de esto, la diferencia en lo concerniente al sujeto respecto al signo. Se pregunta, ¿es que el signo funciona siempre para alguien? Dice él. Plantea que en los signos también hay algo, dice él, también en los signos, lo dice Lacan en esa clase, hay algo en que son significantes, en tanto representan al sujeto para otro significante. Luego concluye esta clase, eh, eh, luego de una referencia a la biología que hoy no retomaré, no me pareció demasiado relevante desde mi punto de vista lo que dice de la biología, no retomo eso, pero sí retomo lo último que él concluye en esa clase, que toma el ejemplo de una jovencita y su amante. Los que leyeron la clase lo van a ver, o si lo pueden leer, lo van a encontrar. Es decir, que una jovencita y su amante, para reencontrarse, se acuerdan en un signo. Cuando la cortina esté levantada en la ventana, eso quiere decir estoy sola. Es decir, tantos tiestos de flores, tantas horas así designadas, 5 tiestos de flores. Es decir, ese signo quería decir estaré sola a las 5. Dice Lacan, es en función de esto que es en palabras que en un lenguaje la convención ha sido fundada en la medida que habría nominación, un acto fundador, que haría de esa cortina otra cosa de lo que es. No solamente cortina es cortina, sino que se pone en juego ese signo a efecto de lo que pone en juego el significante. Es lo que decía hace un rato, que Lacan decía que había algo oculto. Pero, dice Lacan, ¿cómo es que nosotros podemos identificar pura y simplemente esto como un signo con una combinatoria de signos? Dice haber definido al significante él como lo que representa un sujeto por otro significante, es decir, que el amante o no esté allí para recibir eso de lo cual se trata, no cambia nada del hecho de que solo, estar solo en un sentido, que va mucho más lejos que el decir, por ejemplo, fuego verde. Solo, dice Lacan, ¿qué quiere decir para un sujeto? ¿Es que el sujeto puede estar solo en tanto que su constitución de sujeto es la de estar cubierto de objetos? Solo, dice Lacan, eso quiere decir otra cosa. Eso quiere decir que el sujeto falla, en la medida en que no es allí uno solo, que se podría redoblar la fórmula significante del otro, agarrado en la medida en que allí no está uno solo. Recordemos que es un significante que Lacan ubica en el grafo del deseo, en otros lugares también, para indicar la inconsistencia del otro, o falla porque no posee todos los significantes. Dice Lacan, al adjuntar a ese segundo elemento 5 horas, solo, 5 horas, se instituye la estructura elemental de la cosa, dice de la res, o sea, el latín, de la cosa. Por lo tanto, se puede decir que el uno o el otro pueden servir de sujeto o de predicado. Solo predicado de a las 5 horas. 5 horas predicado de solo. Esto puede querer decir solo a las 5 horas. O puede decir 5 horas solamente, dice Lacan. Es decir, que eso que es enteramente secundario, que en este intervalo del solo, está en el denominador del uno, solos que determina lo que él es. Ese solo, en su buena función de objeto, ¿a dónde debe surgir? A saber que entre los dos, entre solo y las 5 horas, el amante puede expresamente ser llamado como siendo el único en poder colmar esa soledad. Juega solo con soledad. En otros términos, según Lacan, lo que debemos producirse es lo que hace que como una estructura significante se sostenga y subsista. Es en la medida en que el lectikos, L-E-K-T-I-K-O-S, las dos veces con K, lectikos, quiere decir lo que es legible, de lo que así se expresa, deja abierta una hendidura donde se estructura la función de un deseo. Ese al cual ese lectikos se dirige, lo lea o no,
es en el lepticós llamado a funcionar en la abertura, en el intervalo que determina dos direcciones, dice Lacan. Por una parte, solo a las 5 horas. Es la dirección de lo que los estoicos llamaban, no sin razón, dice Lacan, el encuentro electivo. En el sentido contrario, es el sujeto dividido. En su anuncio de estar solo, oculta y disimula, y que es su fantasma, de estar allí sola. Y eso es la división del sujeto, dice Lacan. Ella como objeto deviene la sola, funcionando como deseo enteramente en suspenso con relación al deseo del otro. Voy a traer una experiencia que puede ejemplificar un poquito mejor esto que plantea Lacan. Recuerdo entrevistar a un paciente en mi práctica hospitalaria en el hospital, quien estaba en la parte o en la división del hospital de los procesados por la ley por haber matado a alguien. Había matado a su mujer, pero obviamente fue declarado inimputable por locura, por psicótico, por lo tanto estaba, o sea, cursaba su prisión en un hospital. En realidad era un paranoico. Entonces él comienza a mirar una tarde en el fondo de su casa, que daba a un vecino lindero. Este paranoico empieza a mirar una secuencia en donde había una secuencia de algunos palillos de ropa rojos, seguidos de unos palillos amarillos, de otro verde y otros blancos. Entonces él lee ahí, y esto es tal cual se los digo, él lee ahí, a partir, no recuerdo qué hora era, de tal hora, voy a estar sola y podés venir. Obviamente, él lee en esos palillos de ropa el signo, en forma paranoica, va y mata a la mujer, según él, porque ahí él había leído que era una señal de ella para el vecino para tener relaciones sexuales. Esto es maravilloso. Yo cuando escuché esto en la clínica, y en ese tiempo yo ya había leído esto de Lacan, dije, pero maestro, usted sí que sabía. Bien, quiero ahora hacer un salto, como les dije desde el principio, algunas sugerencias a partir de la lectura de este recorte e ir hacia esa época en donde, a partir de este concepto de nombre propio, de nominar, de dar nombre, denominación, de la diferencia del nombre propio, a lo que Lacan va a elaborar exactamente, aproximadamente 10 años después, en ese work in progress que tenía la obra de Lacan y de todo maestro, ¿no? Y escribí algunas cosas al respecto y se las quiero leer. El psicoanálisis sabe desde hace mucho tiempo que el nombre tiene efecto sobre el sujeto. Lo vemos por lo que Lacan planteó ahí arriba, ¿no? Es decir, Freud, al menos hasta en lo que yo he leído de Freud, capaz que no lo pude leer y eso está, no parece haberse interesado mucho realmente, digamos, sobre los efectos del nombre, salvo unos fragmentos, algunas viñetas, y la máxima atención que encontré que Freud prestó a ese tema está en unas líneas de Totem y Tabú que dice así Freud: en lo que respecta a los nombres, los neuróticos del constreñimiento obsesivo se comportan bastante como salvajes, dice Freud. Muestran una plena sensibilidad compleja cuando se trata de pronunciar y oír ciertas palabras y nombres, al igual que otros neuróticos, y derivan un buen número de inhibiciones, a menudo graves, de su manera de tratar los nombres propios. Según el punto de vista primitivo, entre los constituyentes esenciales de una personalidad se encuentra su nombre. Ahí es donde yo encontré que él dedica un poco de tiempo al nombre propio. O sea, como ven, lo pone en esa situación de lo que yo leí hace un rato en esa clase de Lacan, donde hablaba de la cuestión de que llevaba al síntoma
y el concepto, ¿no? Es decir, que la referencia a la inhibición parece confirmar que para Freud los efectos del nombre sobre el sujeto son prevalentemente imaginarios, ¿no? Es decir, la razón del desinterés de Freud uno la puede ver en las palabras de Lacan, que dice, y lo voy a citar, en el seminario 12 de Lenon Dupes, 21, perdón, en el 21 de Lenon Dupes, 73-74, dice Lacan, ¿qué es lo real para Freud? Sigue diciendo él, pues bien, se lo diré hoy, es precisamente lo oculto. Y está oculto precisamente porque lo considera imposible. Es decir, fin de la cita de Lacan, efectos del nombre, aquellos que fueron descritos por los primeros psicoanalistas, que deben distinguirse de los efectos del nombrar. Fíjense lo que dice Lacan en el 73. Hasta ahora solo les hablo de lo imaginario y lo simbólico, pero precisamente mi discurso tiende a mostrarles que es necesario que estas dos dimensiones se complementan con la de lo real. Y Lacan así revela una fórmula que acompaña tácitamente en lo que él llamó su para interior, el bautismo oficial de esa dimensión. Dice Lacan, te bautizo real porque si no existieras, habría que inventarlo. Y por eso lo inventó. Pero eso no significa, señala, que esta dimensión no haya sido nombrada desde siempre. Dice, aquí no se trata de nombramiento, de naming, del inglés to name, que significa dar el nombre propio. Y esta denominación, continúa Lacan, precede de hecho a la necesidad por lo cual ya no dejará de escribirse, siguiendo su lectura de esta categoría de lógica modal. Ya no dejará de escribirse. Entonces, encontramos aquí bautismo de lo real y nombramiento, a finales de 1973. En ese seminario del RCI, dos de los puntos principales que Lacan aporta son el nuevo sentido del nombre del Padre y la reelaboración de la función del Padre, ya que no es sólo el nombre dado al Padre, sino el nombre dado por el Padre. Como ven, vuelvo a tomar el tema de la nominación. El nombre dado al Padre y el nombre dado por el Padre. Esta inversión de sentido se sustenta en el agujero del nudo Borromeo, un agujero inimaginable, como lo llama Lacan, y al que se refiere el famoso yo soy lo que soy o yo soy el que soy. En la sesión del 15 de abril del 75, exactamente 10 años después de esta clase que trabajamos, Lacan dice, la nominación es lo único de lo que estamos seguros de que deja un agujero. La función de denominación es una función de anudamiento. ¿Recuerdan la sutura? Lacan atribuye una función crucial a la nominación, hasta el punto de afirmar, lo cito, deberíamos escribir la cosa así. Deberíamos escribir nomer, N apóstrofe, Homer, H-O-W-M-E-R. Una mezcla de nominar y hombre. No mi hombre sería. Es decir, que es una manera de decir que la nominación hace al hombre en sentido genérico. Entonces, lo que hay aquí es el paso del singular nombre del Padre al plural nombres del Padre. Y es correlativo a la nominación. El nombre del Padre es solo una aparición de los nombres del Padre. Dos veces durante el año 74 y 75, Lacan califica el nombre del Padre, ¿saben cómo? Ustedes creo que muchos lo saben, como el nombre del nombre del nombre. Eso se refiere a la triplicidad del nombre, del singular del nombre del Padre, el nombre del nombre del nombre, está en referencia al nudo Borromeo, en referencia al RCI. Eso hace tres nombres del Padre. Es la
ternalidad del nombre del Padre. Es el nudo de 3 vías, lo real, simbólico, imaginario, que son equivalentes, lo que significa que cada uno puede tomar el lugar del otro y que cada uno está dotado de existencia, consistencia y agujero. No se contesta Lacan con esta cuestión de nommer, que el nombre hace al hombre, ¿verdad? Y esta cuestión de el nombre del Padre y dar el nombre y lo real, simbólico imaginario en este ternario. Ustedes saben que Lacan, y lo va a hacer con mayor claridad en el seminario siguiente, el Sintón, añade un cuarto anillo. Permítanme un traguito de mi adicción a la Coca-Cola Light. Al añadir un cuarto anillo, se rompe la equivalencia y se diferencian de 2 en 2 lo real, lo simbólico y lo imaginario según la combinación que se haga. Para ilustrar esto, Lacan nos dice en la lección en la clase del 13 de mayo del 75 del RCI, dice lo siguiente: la necesidad de que un cuarto venga aquí para imponer estas primeras verdades es precisamente con lo que quiero terminar. Es decir, que sin el cuarto, nada es no propiamente dicho destacado lo que realmente es el nudo Borromeo. Este cuarto redondel, fin de la cita de Lacan, ¿no? Este cuarto redondel, Lacan lo identifica con el nombre del Padre. Seguimos con la nominación, Este cuarto redondel, Lacan lo identifica con el nombre del Padre. Es un nombre de nombre de nombre, porque es a partir de él que se diferencian real, simbólico e imaginario de las nominaciones que va a permitir. En francés, ¿no? El nom de nom se refiere a los 3 casos de la nominación y da testimonio de una complejidad, ¿no? Al referir a los 3 registros, como dije. Entonces, ¿cuáles son estos 3? Primero, según mi lectura, ¿no? El padre nombrante, es decir, el padre del nombre, el padre nombrante, el padre del nombre. Es el nombre que da el padre a otro o a otra cosa. Segundo, el padre que responde a la pregunta de su nombre. Lo repito, el padre que responde a la pregunta de su nombre. Es lo real del padre simbólico. Porque ningún padre puede decir yo soy, excepto ser Dios, ¿no? Lo que dije hace un rato, yo soy el que soy. Y por último, tercero, el nombre dado al padre. Aquel que es reconocido por quién, por la madre. El sujeto, ¿no? Obviamente, ¿no? Y que ocupa su lugar en la metáfora paterna. Es decir, esta triplicidad que tiene que ver con el padre nombrante, el que le da el nombre a otro u otra cosa, el padre que responde a la pregunta de su nombre, y eso es lo real del padre simbólico, y que tiene que operar, y finalmente eso se puede producir por el nombre dado al padre, el que la madre reconoce y que permite la metáfora paterna. Así el nombre del padre se convierte, y bueno, es como bien neurótico esto, ¿no? En el síntoma del fracaso del 3 en 1. Y Lacan ahí es interesante, dice que hay un anudamiento caritativo al tercero. El RCI solo se mantiene unido por un acto de caridad, por amor al 3 en 1 trinitario, dice. El síntoma es y ahí habla, tiene un neologismo, ¿no? El arquirate, o sea, el archirate, dice Lacan. Es un equívoco con la caridad, juega con caridad. Este archirate se refiere a un deslizamiento del nudo que disloca la autoconsistencia del RCI ternario, es decir, que deja libre sus 3 anillos. Hay un momento en donde hay un deslizamiento. Es decir, que en lugar de pasar por encima del anillo del imaginario, el anillo de lo simbólico pasa por debajo de lo imaginario. Es decir, que la cuarta vuelta del síntoma sirve para corregir este archirato,
que surge del fracaso de la primacía de lo simbólico sobre lo imaginario, que para la tercera vuelta de lo simbólico puede producirse o podría producirse el anudamiento RCI. Entonces, estas nuevas elaboraciones de Lacan son homogéneas con su definición del inconsciente. Abren un nuevo campo en la clínica, por ejemplo, en la interpretación a través de la relación del inconsciente con el síntoma. Entonces, podemos, como hace Lacan en sus conferencias que da en Estados Unidos, preguntarnos cuál es la relación de circularidad entre el síntoma y el inconsciente. ¿Cómo lo concibe Lacan a partir del nudo Romeo? O podríamos decir, ¿cuál puede ser lo real de un efecto de sentido? ¿O de qué depende lo que él llamó el efecto de sentido en su real? Que eso lo hace en febrero del 75. En otras palabras, ¿cómo podemos concebir que lo simbólico, es decir, el uso de las palabras, opera en lo real, cuando lo simbólico y lo real no están directamente vinculados entre sí, sino que suponen un tercero, lo imaginario, para hacer el nudo? Y ahí viene esta cuestión del nombrar y del nombre del Padre, que está también en el centro, como vimos, de la clínica de la psicosis. Es decir, lo que permite nombrar lo que complementará el nombre del Padre. La manera en que el psicótico, por ejemplo, se construye ese nombre, jugueteando con una solución en lugar del significante fallido. Solución que permite el anudamiento del síntoma, la sutura con el síntoma. Ustedes saben que la neurosis histérica o obsesiva, digamos, son intentos de capturar el goce perdido, ¿verdad? Y lo hacen, y construyen sus síntomas. Pero el psicótico no puede intentar capturar el goce perdido, porque nunca fue perdido. Es ahí donde yo decía que no, que el punto de sutura tiene que ver con esa falla de la negatividad del menofit, que tiene que ver con el objeto A. Es decir, que esa cuestión del nombrar, el nombre del Padre está también en el centro de la clínica de la psicosis, ¿no? Como digo, estoy repitiendo, ¿no? Es decir, que los nombres comunes atrapan lo simbólico del nombre en lo real del referente, ¿verdad? A través de lo imaginario del significado. O sea, los nombres comunes, botella atrapa, el nombre botella atrapa lo simbólico del nombre en lo real a través de lo imaginario del significado. Los nombres propios, en cambio, los nombres propios, anclan lo simbólico en lo real, sin la mediación de lo imaginario, ¿verdad? En aquello que él decía en aquella clase del 65, que estaba oculto, anclan lo simbólico en lo real. Esto se basa en que el significante por sí mismo no significa nada, y su significado depende de su enunciación. Es decir, la relación entre significante y significado no es necesaria, como muestran las lenguas y los idiomas. Sin embargo, como dirá más tarde en su seminario Ancor, no significa que la relación entre significante y significado sea arbitraria, ¿verdad? Es decir, dice que eso no es así, ya que si lo definimos de esa manera, podemos correr el riesgo de deslizarnos al discurso del amo, ¿no? Del que elige arbitrariamente un significante C1 y lo pone en relación con otro significante C2. Es decir, lo que se ve como arbitrario es el hecho de que los efectos de significación parecen no tener nada que ver con lo que los causa. Entonces, Lacan dice en el seminario 20, y eso sucede porque se espera que lo que los causa tenga una relación con lo real. Y por eso Saussure, dice Lacan ahí, habría hecho mejor en proponer la categoría de lo que no era posible, o que no necesariamente era posible, es decir, lo contingente, lo que puede ocurrir o no. En el 61, en el seminario de la identificación, encontré, trabajando para ustedes estas cuestiones, en el seminario de la identificación, en el 61, dice que el hecho de que existe un sujeto que no se confunde con el significante como tal, sino que se despliega en referencia al significante, con rasgos y características perfectamente articulables y formalizables que deberían permitirnos discernir el carácter propio del nombre propio como tal. Y sigue diciendo,
a nivel de la definición del inconsciente, hago intervenir la función de la letra. Solo puede haber definición del nombre propio en la medida en que tomamos conciencia de la relación de la emisión nominante con algo que en su radicalidad es el orden de la letra. Eso dice Lacan. O sea, que un nombre propio no trae consigo el significado del objeto. Un nombre propio, ¿no? No un nombre común. El nombre propio no trae consigo el significado del objeto, sino algo del orden de una marca aplicada, por así decirlo, al objeto, superpuesta a él. Un nombre propio es valioso por la función distintiva de su material sonoro. Es un rasgo distintivo, el rasgo unario en el plano de la identificación. Es el fonema como ligado a todo un orden. Un uno, significante uno, pero que no tiene un estatuto completamente, o que tiene completamente un estatuto diferente del uno que unifica y engloba. Es fallido. En resumen, podemos decir que la letra parece estar ahí antes del nacimiento del significante, antes de que pueda ser fonetizada, antes de que pueda ser leído. Y es a lo real de la letra, la instancia de la letra en el inconsciente, a lo que se articula el nombre propio. El nombre propio, como dice Lacan, es, lo cito textual, el enraizamiento del sujeto, que la raíz del sujeto está en el nombre propio. ¿Y dónde está? Dice él. En el campo del gran otro, destinado para siempre a cubrir la falta significante. Por eso no es un significante propiamente dicho, sino el signo de la pérdida real que precedió, perdón, el advenimiento del sujeto en el campo del significante. El sujeto, según el discurso del amo, que es el discurso del inconsciente, está representado en el gran otro por un significante para otro significante, pero con algo en menos. Y este menos, en el campo de la representación, es un más en el campo del goce. El nombre propio, en esencia, entonces, es el nombre de lo innombrable, es el nombre de lo real perdido para siempre por el sujeto, para que pueda hacerse tal. Es el nombre, y ahí voy a retomar a Lacan, del objeto A, como lo muestra claramente nuestra clínica. Bueno, espero no haberlos agotado. Bueno, muchas gracias, Enrique. Eh, Abrimos el espacio para los comentarios, las preguntas. Yo, de Bien. mi parte, escuchándote, me era imposible no pensar en Joyce. Bueno, Em, y pensaba en este padre carente, joyciano. Pensaba en esa escena donde él se le pianta el imaginario, ahí donde siente que se le va el odio, ¿no? Como capas de cebolla, en la pelea con los chicos que pelean con él en realidad. Y también pensaba en la escena cuando va con el padre a, ¿cómo se llama el lugar? Corps, donde el padre iba a rematar, hasta donde entendí, las casas de su pertenencia por no haber pagado la hipoteca y por lo tanto dejar a sus hijos y a su familia sin dinero en esa pobreza extrema, y que el padre se enorgullece hablando con sus amigos de sus días de juventud, ¿no? Y que es cuando Joy se deprime. Bueno, pensaba en esto, pensaba en Ego, en Joyce, el síntoma, Sí. y pensaba el síntoma en la neurosis. Bien. Y también me preguntaba si vos, hablando de esto, te referías a una temporalidad del nudo, un tiempo del deshacimiento y un tiempo de incorporación. Pero allí hablamos del síntoma en la neurosis, digamos, ¿no? Sí, ahí está claramente el síntoma de la neurosis, pero el síntoma también está en la neurosis. Sí, Yo sí. creo que esto que queda oculto del nombre propio en la historia de cada uno, digamos, que permite que el sujeto sea tal,
digamos, es lo que también, de alguna manera, el analizante, es supuestamente neurótico, va a trabajar en su análisis y va a poder ir, digamos, rehaciéndose, o sea, alejándose de esos goces parasitarios y poder realmente encontrando otra forma de anudarse, ¿no? No es que se vaya a desanudar, porque el neurótico no se desanuda nunca, pero sí va a anudarse de otra manera a nivel de lo que tiene que ver con lo que hace el síntoma para anudar, ¿no? El síntoma en la psicosis anuda, hace una sutura que no puede hacer como lo hace el neurótico. Pero el neurótico también, que pasa por un análisis, tiene la posibilidad de, digamos, de encontrar su síntoma también. Ujú. Bien. En cuanto a alejamiento de las posiciones sintomáticas que lo limitan en su vida, ¿no? O que lo Claro. hacen. Lacan decía, ¿por qué se analiza a alguien? Y bueno, porque tiene miedo. Esa fue la gran respuesta de Lacan. ¿Y miedo a qué? Y bueno, miedo a sus síntomas. Eh, no hay otra cosa más que eso. También dijiste como al pasar sutura en la perversión. ¿Podés Claro, ampliar eso? claro. La forma en la cual va a suturar en la neurosis es una cosa, lo hablábamos recién. La forma en la cual sutura o intenta suturar la perversión está íntimamente ligada a lo que Freud sí nos enseñó muy bien, que era el concepto de renegación, ¿no? De la Verleumdung, ¿no? Es decir, en el sentido de que el sujeto acepta y no acepta la castración materna. Entonces, la sutura que hace el perverso, tal vez para seguir con la metáfora de la costurera, digamos, utiliza hilos que fácilmente los rompe y los vuelve a poner. Vuelve a enhebrar la aguja y vuelve. ¿Mm? La relación a la ley del perverso es muy ambigua, digamos. La acepta y no la acepta. Tiene ese juego, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sutura por momentos, pero la sutura la hace en la medida en que pone en juego y despliega una actitud perversa, ¿verdad? Ese no es el anudamiento. Eh, yo qué sé, el neurótico es un sujeto que sutura lamentablemente tan bien que, digamos, le cuesta tener deudas, le cuesta no pagar sus impuestos, ¿verdad? Eh, siempre está pensando, para ustedes la FIT, para nosotros la DGI los va a cagar, o sea, tengo que estar, se tortura, no duerme, se despierta, porque tiene esa relación, digamos, a la ley como demasiado instaurada, digamos. El perverso, digamos que no lo conmueve mucho, y el psicótico no entra en ese juego porque no está en ese juego. ¿Sí? O sea que los niveles de sutura son diferentes y los puntos de sutura diferentes. Bien, Nancy, si habilitas el micrófono, te podemos escuchar. Bueno, gracias por la clase. Tiene una complejidad que, bueno, mi pregunta va a dar cuenta de que no pude como del todo acompañarte en tus elaboraciones, pero la verdad que si podés acompañarme a pensar un poco más nominación y nombre propio, porque un poco se me confunden. Yo sí, puedo leer que son diferentes, pero no lo sé, digamos, así que te lo pregunto, nominación y nombre propio son dos cuestiones diferentes, y si podés aclarar algo en relación a esto, si es que es oportuno. Bueno, está bien, gracias Nancy por tu pregunta. La nominación es dar un nombre, ¿verdad? Dar un nombre. Cuando yo decía que no tomaba el tema del 1967, la propuesta del 9 de octubre, Lacan da
propone nominaciones, ¿eh? Y termina poniendo, en un caso 3 letras, AME, en otro caso 2 letras, AE. Entonces esas letras, por ejemplo, son efecto de una nominación. O sea, dar el nombre de AME o AME, que son los grados en ese caso. La nominación es el acto de la nominación. El nombre propio tiene que ver más bien con algo que se posibilita, que viene, que surge, es consecuencia de alguna manera de la nominación. Pero bueno, encierra ese algo oculto que no solamente, digamos, es lo que muestra, el nombre que aparece, lo fonemático, es decir, en tu caso sería hola Nancy, Nancy, pero Nancy como nombre propio para vos y tu historia encierra otras cosas, ¿no? Obviamente. Es esa parte real que el nombre propio toma de lo simbólico, ¿no? Por diferente a la nominación del nominar las cosas comunes, que es diferente, ¿no? No sé si te contesto, Nancy. Sí, lo pensaba también, me recordaba eso, el de la nominación de AE, la nominación, y había algo del lazo al otro, digamos, del un lazo, digamos, en relación al deseo, que el nombre propio no lo tiene, digamos, que pues, está allí para dar nombre a lo perdido para siempre y que de hecho que lo constituye y que es necesario, digamos, a la estructura, digamos, ese agujero. Claro, y está bien, gracias por tu aclaración, Nancy, porque además, por ejemplo, que alguien sea nominado, se le dé el nombre de AME a través del grado de AME con esas 3 letras. Es decir que, por ejemplo, en ese caso, el sujeto o el miembro de esa institución no pide ser nominado. Es nominado por la institución que le dan ese nombre. ¿Por qué? Porque considera que haberlo escuchado lo suficiente hablar de su clínica, digamos, escuchó y le dio pruebas suficientes de que pudo analizar, que pudo llevar adelante algunos análisis, y eso lo muestra en su práctica del decir, cuando se pone a dar un seminario, una charla, se lee ahí que no hay un profesor de psicoanálisis, sino que hay un analista hablando. Entonces, y cuando dio pruebas suficientes durante mucho tiempo, y eso insistió y consistió, bueno, una institución le dice a él, yo te nomino a ME, y no le pide para nominarlo. Después el tipo lo agarra o no lo agarra, yo creo que todo el mundo lo agarra, pero bueno, es el acto de la nominación, pero ahí queda, digamos, el hecho de que pudo perderse en su nombre propio para escuchar a los demás, ¿verdad? En el caso de la E es distinto, porque la E va a ir a decir, a mí me pasó tal cosa en mi análisis. El tipo pide que lo nominen a E. El tipo va y pide, ¿viste? El pasante dice, yo pido hacer el pase. Y como conclusión va a haber una nominación. Está pidiendo que lo nominen a E. Es diferente. Bueno, vos estás pidiendo que te nominen a E, bueno, anda, hablale a aquellos dos que son los pasadores, y contale cómo fue tu experiencia de análisis. Y esos dos después van a relatarle a un jurado que van a escuchar, a ver si realmente ahí hubo un pasaje de analizante-analista. Y si hubo un pasaje de analizante-analista, bueno, entonces sí, te doy eso que me estás pidiendo, pero es diferente, ¿verdad? Porque en esa experiencia en la cual se larga a pedir ese nombre, bueno, pueden decirle no, no te doy ese nombre, ¿verdad? No, ese no es arbitrario, ¿no? Tiene que ver con que se supone que lo que el jurado escuchó y trabajó sobre el relato de los pasadores acerca de lo que el pasante dijo, no ameritaría esa nominación. O tal vez sí, pero por la historia que se escuchó del relato de su análisis, nominarlo sería ponerlo en una situación muy difícil en su vida personal, por ejemplo. Y eso ha ocurrido. Ha ocurrido que alguien no sea nominado porque eso lo iba a dejar en una mala posición. Lectura que hace el jurado, ¿verdad? Puede estar equivocado, ¿no? ¿Verdad? El jurado también se equivoca, a veces nomina a alguien que después que tiene esas 2 letras
y son nominados, tienen el nombre de AE, la empiezan a usar acá, viste como se usa la escarapela de Argentina o de la bandera acá, y se pasean por los pasillos de la institución mostrándola como una cocarda, ¿no? Bueno, ahí le erraste, ¿viste? ¿Qué va a decir? Le erran también. Los analistas erran, erramos. Erran los jurados, erramos, ¿verdad? Se fracasa. Es lo que todos los días nos enseña el análisis. Bueno, de eso uno tiene que aprender también. Bien. Gracias. ¿Algún otro comentario, preguntas? Gracias, Nancy. Karina, si habilitas el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto compartir esta tarde con ustedes. Enrique, me gustó mucho lo que recortaste, me pareció como muy interesante, y escuchando las intervenciones y lo que se iba conversando ahora, me quedaba pensando un comentario y se me armaba un poco esa pregunta en relación a nominación y fin de análisis, si, bueno, si allí justamente en esto del pase y de esto de esas letras que luego se producen como efecto o no de esa instancia, si puede tener que ver con hacer pasar algo de la forma en que ese sujeto, eh, bueno, sutura, ¿no? O cose ese desgarro, digamos, ¿no? Eh, producto de lo real. No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Ese desgarro entre justamente el S1 y el S2, me sale decirlo así, que es donde emerge el sujeto, ¿no? Cómo aprendió a hacer esa sutura, digamos, que lo real produce. No sé si me entendés a dónde apunto, si lo podemos pensar de esa manera. Está bien, sí, creo que más que una pregunta, lo tuyo es un comentario que me parece que es bien pertinente, sí, de acuerdo contigo. O sea, en ese sentido yo creo que la experiencia del análisis, si vamos a sacarlo, saquemos la cuestión de aquel que va a hablar de su análisis a antepasadores en la experiencia del pase. Simplemente hablemos de aquel que pasa por un análisis, digamos, atraviesa todos los tiempos en los cuales a través de su nombre propio incluido, digamos, de alguna manera, cómo se cosió él como sujeto, Exacto. o cómo lo cosieron en el sentido, por eso Lacan dice, introduce ese neologismo, nomer, ¿no? O sea, eh, el hombre es el nombre, o sea, y eso tiene que ver con si la experiencia de análisis funcionó, evidentemente, yo creo que uno va pasando en un análisis, si uno piensa en los propios análisis, uno se da cuenta que fue pasando muchas veces por las distintas puntadas de esa forma en la cual nos fueron suturando, de alguna manera, ¿no? Y del cual también estamos implicados. Esa es la experiencia de un análisis. Me parece que por eso algunas veces hemos escuchado por ahí, no pasar del nombre propio al nombre común, ¿no? Sí, Poder, vos hablabas del objeto A también, en esto de hacerse un nombre, ¿no? Con sí, el objeto A allí. sí. Toda dice Lacan ahí en esa clase, me pareció magistral, es el operador, digamos, con el cual se puede realizar las suturas, ¿no? Eso, y en cada uno es diferente, y es singular. ¿Eh? Acá Fernanda Massa no dice, el perverso pone su ley. Sí, Fernanda, por lo menos intenta poner su ley. Yo estoy Hasta que viviendo en la... Uruguay, en Uruguay, en Montevideo, y les puedo Ajá. decir, sigo atentamente la política argentina. Nuestra también. Entonces, a mí Tenés un masoquismo. bueno, no, pero por eso a mí me gusta, con algunos amigos de Buenos Aires le he comentado esto, ¿no? Que para mí, por ejemplo, sin querer alabar ni ofender a nadie, este, como estoy del otro lado del charco, lo puedo decir, para mí el tema con mi ley es que mi ley es su ley.
¿verdad? Mi ley es su ley y es lo que él quiere imponer. Mi ley quiere decir yo, mi ley, voy a imponer mi ley, es decir, su ley. O sea, l'état c'est moi, decía aquel rey, ¿no? El Estado soy yo. Pero discrepo con algunos amigos, colegas, psicoanalistas, que me quieren convencer de que Milei está loco. Milei no está loco. Milei no es loco. Milei no es un psicótico. No, mirá que sí. Graciela dice que me hace con la cabeza y capaz que sí. Que él tenga perros y que los clone, que habla con los perros, a mí no me dice nada. Eso es una estrategia megalómana de todo sujeto perverso que pone en juego su paranoia. Es distinto, es distinto. Un psicótico es diferente. Capaz que este hombre deriva a la psicosis, no lo sé, no lo escuché a él. Escucho su discurso. Yo creo que para mí, si tengo que ubicarlo en algún lado, que me perdonen, porque, pero es a través del discurso que uno siempre analiza, ¿no? Para mí es una posición perversa, ¿verdad? Que la pone en juego, digamos, y obviamente cuando un perverso, digamos, hace un pasaje hacia lo social, pone en juego una dimensión paranoica y megalómana, y no necesariamente es un psicótico. Esperemos. Ojo, capaz que es más fácil que sea un psicótico que un perverso también, ¿no? Atención. Enrique, ahora me asustaste más, pero bueno. En el libro que voy un poquito para atrás. Si el nombre propio es lo que sutura, en las jornadas de Cartel, una analista presentó un trabajo, ahora no recuerdo el nombre, en la escuela freudiana, que trabajaba que el síntoma era una invención. Entonces, escuchándote ahora, me pregunto, porque si hay necesariamente un cuarto que requiere, digamos, el anudamiento de los tres, y al principio es el nombre propio, y que si el nombre propio es, digamos, esto que sutura, pero desde el goce, el síntoma vendría a ser después, al final de un análisis, una invención, digamos, sacaste del, ¿no? Digo, yo no sé si estoy haciendo una deducción, con mi escasa lectura, bueno, pedir disculpas, digamos, No, es casi como lo que planteaste es casi como una consecuencia lógica. Sí, 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 tal cual. Es como lo planteas. ¿Mm? Sería algo así como que si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Es inevitable. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estoy comiendo un caramelo porque si no tengo un ataque de tos, perdón. ¿Alguna otra pregunta, comentario? La verdad me encantó la clase, sobre todo que te fuiste para el lado de la nominación RCI y el síntoma. Bueno, está muy bien, me gustó. De hecho, despertó varias preguntas. Eso. A mí también. A mí también Inquietudes, me despertaba claro. mucho. Cuando me puse lo que pasa es que ahí viene el punto, ¿no? Cuando vos te pones a leer una clase como esta que, que me había sugerido para poder hablar sobre ella, o sea, eh, uno no puede expulsar de la cabeza lo que tiene leído. Claro, y te Entonces lo lleva lee, ahí. lleva inevitablemente en esa cuestión dialéctica y epistemológica de una lectura no cronológica, pero sino lógica, que Mm, realmente sí. te lleva a eso, ¿no? Hoy hace un rato teníamos una reunión en la escuela en la Freudiana de Buenos Aires y Sí. había una pregunta en torno al síntoma. Si la jornada que Nancy creo que recién se refería fue la jornada sobre los nombres del síntoma. Entonces la pregunta era, ¿los nombres del síntoma? Y bueno, a Interesante. partir de ahí, sí, a partir de ahí se hizo todo un debate. Bueno, Bueno, bien, está interesante eso. Hombre, sí. Mm. bueno, muchas gracias. Vamos a habilitar los micrófonos, le vamos a dar un aplauso. Gracias, Enrique. Nos veremos el año que viene Gracias. Chao, chao. en el Gracias. seminario 13 Gracias. o el 14, veremos, pues estoy en esa. Veremos. Y les cuento al resto que el 15 de septiembre, o sea, en 15 días, el invitado es José Suberman, Bien.
otro AE, así como Enrique lo es también. José es de la Freudiana de Buenos Aires. Va a trabajar la clase 17, porque la 16 es un seminario cerrado, del 5 de mayo del 65, que lo titulé ¿Qué se espera de un psicoanalista en su función? Muy Así bien. que bueno, muchas Bueno, gracias a todos y bueno, los vemos. para todos. La institución va a subir, no sé, que supongo que el lunes, no sé cuándo. Sí, seguramente la video. semana que viene ya esté subido el canal de YouTube este seminario y aprovecho para agradecerle mucho a Enrique y bueno, y a todos por haber participado y a vos, por supuesto, Estela Maris. Bueno, Bueno, gracias Enrique, nos vemos. Chau, chau. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.